Tiempos nuevos, ministerios cristianos. En Joel 2:25 dice: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y el versículo 28, Joel 2:28, y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y en el 28 quiero que todos repitan conmigo: después de esto. Hasta ahí nomás. Después de esto. ¿Después de qué? Dice que vendrá el Espíritu. ¿Después de qué? Después del proceso del versículo 25. El Espíritu vendrá después de que la langosta se haya comido nuestras cosechas, después de haber pasado el tiempo de plagas, después de haber pasado una vida en sí no muy agradable, una etapa difícil. Dice: y derramaré de mi espíritu. Esta es la parte increíble de Dios, y justo lo que hablaba anteriormente. Es que hay procesos en nuestras vidas, y especialmente aquellos tiempos que no son de los mejores, donde no tenemos paz, pero donde me genera esperanza que no son tiempos eternos, que son tiempos de transición, que de alguna forma no determinarán que ese va a ser mi estilo de vida, sino que el Señor siempre nos genera fe y esperanza con el objetivo de que Él tiene algo mejor para nuestras vidas. Que hubo tal vez en el versículo 25 una época donde tal vez no me fue bien en la cosecha, donde podemos representar tal vez esta área en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, en mi juventud. Tal vez no tuve una buena niñez, tal vez no tuve una buena juventud, tal vez no tuve padres, no me crié bajo una cobertura de familia, pero eso no determinará que un día tú no seas un excelente padre y que un día no tengas una hermosa familia. Significa que lo que pasó anteriormente no va en sí a determinar que este va a ser el final de los días. No sé si tú estás creyendo esta palabra, pero a mí me anima mucho, porque yo no sé en qué etapa tú naciste. Si tú naciste en etapa tal vez como nos muestra esa película o esta escena del versículo 25, donde le podemos proyectar y donde dice el Señor: yo quiero restituir esta temporada de tu vida. Tu vida no nació para que todo el tiempo tu tierra esté seca. Hay una esperanza, aún más versículos anteriores, no leo todo el capítulo, pero donde muestra que dice que sobre la tierra volverá a llover una vez más. Que no está determinado que tu tierra siempre sea seca. No está determinado en que te conformes con tal vez con el trabajo básico en el cual has mantenido durante muchos años. El Señor nos genera esperanza y dice: vendrá un tiempo donde volverá a llover sobre tu tierra. ¿Y por qué la tierra dejaba en sí de producir frutos, se secaba? De alguna forma porque el hombre hizo malas cosas, o por los procesos de la vida y de los cambios que tal vez yo no los busqué, pero se dieron. Pero lo que la Biblia genera es que el propósito de Dios es siempre llevarnos hacia un plan de bien. Y por eso hay dos partes y dos escenas en nuestros versículos. La primera es de un tiempo de calamidad, pero donde el Señor nos promete restitución. Para que venga la promesa de Dios, antes de eso dice: voy a restituir, dice el Señor. Voy a devolver lo que se perdió. Con esto quiero que entiendan que hay una promesa en el versículo 28, que el Señor nos mira y nos muestra una vida diferente, una vida de paz, una vida próspera, una vida llena de la plenitud del Señor. Pero donde es necesario que para esta vida exista restitución. Y la restitución es aquel proceso de la sanidad. Es necesario que tú puedas sanar tu vida, sanar tu corazón, sanar tu familia. Y después de esto vendrá el tiempo de bendición. He enseñado muchas veces en los retiros que para que la bendición venga, es lógico que tiene que quitarse la maldición para que venga la bendición. Porque Dios no puede bendecir lo que está bajo maldición. Es necesario que para que tú perdones, primeramente seas perdonado. Y para que no amargues la vida a otros,
vos primeramente tienes que sanar toda esa amargura. Para que Dios dé un tiempo del derramar de su espíritu, es necesario que el Señor vuelva a tu tierra y sane lo que está enfermo, recupere lo que está seco. Y este tiempo de transición solamente lo puede hacer Cristo. Cristo Jesús fue aquella persona enviada de parte de Dios Padre para venir a restituir todo lo que se nos fue quitado en un tiempo, lo que el pecado nos quitó, lo que la calamidad a través de las decisiones incorrectas se nos quitó. A través de Cristo podemos recuperarlo una vez más. Y en Cristo Jesús es donde todo comienza de nuevo. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando alguien está en Cristo, comienza una transición de una vida de un pasado doloroso, de un pasado de calamidad, a comenzar una vida nueva de esperanza, una vida de fe. A lo que voy es que si tú tienes a Cristo, o si nunca aceptaste a Cristo, desde el instante que comienzas a tener una relación con Él, comienza un proceso de sanidad y comienza un proceso de recuperación de la tierra. Y el versículo 28 nos dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Profetizarán. El Señor le está dando esta palabra al profeta y está asumiendo de que lógicamente Dios ha derramado su espíritu a él, y dice: como lo hice contigo, lo haré con tus hijos. Cuando Dios hace esa promesa, hace una promesa generacional. Cuando Dios te llama, no solamente está enfocado en ti. Tal vez hoy vienes tú solo, pero quiero que sepas que por tu presencia, al estar aquí, Dios está pensando en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, en tu esposa, en tus hermanos, en tus primos y en toda persona que estés relacionado. Porque Dios, cuando llama a alguien, no solamente se enfoca en esa persona, sino en toda tu familia. Así que quiero que en fe comiences a proyectar a toda tu casa en los caminos del Señor. Quiero que comiences a proyectar a todas tus generaciones en una vida correcta, conforme a la que Dios espera. Quiero que comiences a mirar, como dice el Señor, en un pacto generacional. Aquí viene un compromiso muy interesante. Dentro de los padres, el Señor hace un pacto con las generaciones y dice: tus hijos harán esto, tus hijos van a profetizar, tus hijos me servirán. Y esto puede ser una cantidad de opciones. Cuando el Señor habla de profetizar, habla de todo. ¿Qué es profetizar, pastor? Es escuchar el mensaje de Dios y vivir conforme al propósito de Dios. No estoy hablando de que tus hijos serán profetas en el tema como un ministerio o serán pastores, sino estoy hablando de que tus hijos cumplirán el llamado y el propósito por el cual existen en la tierra que Dios puso sobre sus vidas. Y eso es lo que la palabra está diciendo. Tus hijos cumplirán el propósito de Dios sobre sus vidas. Y el Señor está prometiendo sobre nuestros hijos. Pero ¿con quién hace el pacto Dios? Dios le dice al profeta: tus hijos. Los hijos todavía no existen. Pero Dios, ¿con quién está pactando? Conmigo, con el profeta. Aunque los hijos no existan, es necesario que el que reciba esa palabra será aquella fuente de bendición y de luz para los demás. Pero eso es muy importante, entender que yo tengo que dar un primer paso que marcará la diferencia en mis generaciones. Cantidad de padres que a veces doy consejerías y aquí mismo en la iglesia, sus padres traen a sus chicos porque tal vez están en alguna adicción, drogas, alcoholismo, porque tal vez tomaron una mala decisión en convivencia y están preocupados: pastor, ¿yo qué hago? Quiero que usted le hable a mi hijo, quiero que le exhorte. Y entonces mi palabra es: sí, yo sé que no puedo ahorita hablar con tu hijo porque está cerrado, porque está cegado su corazón, pero lo que sí podemos hacer es que tú te afirmes, que tú conozcas, porque si Dios hace un pacto contigo, también pactará con tus hijos. Significa que aunque tu hijo no esté aquí, pero estás tú, Dios va a hacer algo a través de tu vida.
El rato que Dios pactó algo contigo, Él no se olvidará de tu casa. Así que lo más importante es que aunque tus hijos no estén aquí, aunque ni siquiera si eres joven existan, Dios hará un pacto generacional contigo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo, tus hijos. Le está diciendo al profeta, tus hijos. Por ti es que yo comienzo y después vendrá la cadena. Y aquí yo les lanzo una pregunta. Si yo soy un profeta y mis hijos del Señor dicen van a profetizar como vos, significa que el Señor está mostrándonos que lo que yo tengo tiene que traspasar a la siguiente generación. Hay un legado que cada uno de nosotros tenemos que dejar a nuestras generaciones. La pregunta es y la responsabilidad es, ¿qué legado dejarás a tus hijos? ¿Qué es lo que les puedes dar a ellos? Y esa es nuestra responsabilidad porque el Señor está haciendo un pacto conmigo. Tus hijos, pero a mí me está diciendo, esta promesa Dios te está diciendo a ti. Y lo que yo haga contigo, o lo que yo he hecho contigo, lo haré con ellos. Les pongo un ejemplo mucho más reales de versículos que hemos escuchado en promesas. Dice el Señor, y confiamos en esa promesa, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén, ¿verdad? Pero ¿qué legado puedo dar de servicio a mi casa? Como la promesa aquí dice, y tus hijos profetizarán, o sea, profetizarán como vos. Entonces el Señor me dice, tu casa me servirá, pero como vos me sirves. Si yo no sirvo a Dios, ¿cómo espero que sirvan mis hijos? Y eso es muy real. Porque Dios no hace el pacto de servicio con los hijos primeramente, sino hace conmigo. Porque yo le estoy sirviendo, entonces Él dice, el Señor, como tú me sirves, así me van a servir tus hijos. ¿Me van entendiendo mucho mejor? Como tú eres profeta, entonces también tus hijos profetizarán. Como tú has aceptado el llamado, tus hijos aceptarán el llamado. Como yo te he prosperado a ti, así prosperaré a tus hijos. Significa que el Señor se basa en lo que yo haga para transmitir a la siguiente generación. Hasta donde yo avance, eso es lo que yo transmitiré. Aquí el Señor le da una palabra a las generaciones, pero esperando que la generación que esté escuchando esta promesa haga lo que tiene que hacer. No es que yo boto la toalla y digo, como Dios tiene mi promesa, entonces ya mis hijos han de servir, yo me quedo en casa nomás. Yo no hago nada. No, esta promesa se activa a través de tu persona. Dios hará conforme hasta donde tú avances, y Dios en ese aspecto se moverá en fe, en la fe, que tú tienes, conforme hasta donde le creíste a Él. Dios se corresponderá conforme al llamado y a la actitud que ya has tomado. Si aquel profeta ya es profeta, entonces de lo único que está dando es esperanza a la siguiente generación que continuará lo que Él hizo. Y eso me preocupa. ¿Por qué? Porque ¿en qué estado estamos nosotros para que cuando Dios venga a mis generaciones, Dios le diga a mis generaciones, yo haré lo mismo que hice con tu padre? Pero si yo nunca hice nada, ¿cómo puede hacer con la siguiente generación? Por eso es que el Señor hace pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, y cuando van las siguientes generaciones, Dios dice, como hice con Abraham, Isaac, lo haré contigo. Igual con Jacob, como hice con Abraham y con Isaac y como tus padres, así lo haré contigo. Cuando el Señor obra, se mueve en base a lo que hizo anteriormente, porque Él va como de generación en generación cumpliendo retos y cumpliendo metas y objetivos. Hay algo aquí interesante, increíble, que te voy a mostrar del propósito de Dios. Cuando Dios da una promesa a alguien, Dios dice, voy a prosperar tu casa y voy a hacerte una persona muy exitosa en el ámbito profesional,
dentro de la sociedad. Voy a generar mucho dinero. Voy a darte muchas bendiciones aún más para que puedas ayudar a más personas, a tu misma familia. Dios, cuando da una promesa, siempre se proyecta en épocas, temporadas y en transiciones, mirando a mis generaciones que también serán prósperas. Cuando Dios prometió a Abraham que iba a tener una descendencia muy amplia, como las estrellas, como el número, como la cantidad de las estrellas, muchísimo, Abraham no tenía hijos, pero el Señor se proyectaba en visión de lo que pasaría después. Entonces el Señor va cumpliendo su palabra no solamente en Abraham, sino la promesa de Dios continúa hasta Isaac y continúa hasta Jacob y a los hijos de Jacob y continúan las generaciones. Dios mira un proyecto generacional y por eso es importante, y ahí viene mi responsabilidad, hasta dónde yo avanzo en la visión. Y quiero repetirte una vez más esto: hasta dónde yo avanzo en la visión. Quiero mostrarte esta parte del versículo anterior. Muchos tal vez se encuentran todavía en la etapa de la sequía, en la etapa donde aquí muestra que las plagas vinieron sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, y no está bien tu vida. En esta época, si tú no avanzaste, si tú no restituyes tu vida, no te acercas a Cristo y no alcanzas a cumplir la promesa de Dios, quiero darte una mala noticia. ¿Qué vas a heredar a tus hijos? ¿Qué legado? ¿En qué casa y en qué ambiente nacerán tus hijos? Tus hijos nacerán en el mismo mundo. Discúlpame, tal vez si puedo tomar estos términos, pero eso dice la Biblia, en este mismo mundo de la plaga y de la langosta. En un mismo mundo donde no podemos proyectarnos más allá porque no vemos ese más allá. Aquí viene una responsabilidad importantísima de parte de los padres y de cada uno de los que en sí entendemos una proyección en el futuro. Y yo quiero llevarte para aclararte esta parte de lo que Dios está mostrando al mismo versículo, y quiero que lean conmigo, y dice: vuestros ancianos soñarán sueños. Porque el Señor motiva que los ancianos sueñen. Al hablar de ancianos no estamos hablando solamente de gente mayor de edad, estamos hablando de gente adulta. Pero hoy no me quiero proyectar solamente a los sueños, aquellos dones que personas tal vez cuando se acuestan miran el futuro, sino Dios también es como muy intencional y hace de sueños personas que tienen la capacidad de mirar mucho más allá. Y el Señor, ¿qué es lo que le preocupa? Que los ancianos o la gente adulta no sueña. Y el Señor dice: cuando derrame de mi espíritu, tú soñarás. Aquí, este es un reto. Esta palabra, estas dos partes que yo voy a tocar a mí me conmovieron, porque, bueno, todavía me sigo considerando joven, pero mis años pasan y me hago esta pregunta: ¿qué es lo que estoy haciendo para dejar a las siguientes generaciones? Y no solamente hablo de mis hijos, hablo gente que influye conmigo, gente que está cerca de mí. Y dice: los ancianos dejaron de soñar, mas cuando venga el Espíritu soñarán. Quiero que, si están anotando algo, quiero que entiendan que si no sueñas o sin sueños no hay fe. Wow. Si tú no sueñas no hay fe. Porque la fe es creer en ese algo que miras más allá. Y si la gente no sueña, entonces ¿en qué puede creer?
Hay muchas personas que tal vez fracasaron en la vida, desistieron en la vida, se conformaron con lo que está pasando, se conformaron con ver la langosta entrar a la casa y dicen, bueno, igual siempre nos ha ido mal. Siempre vimos gente, discúlpame el término, pobre, cuando las personas dejan de soñar en ese algo. Hay un gran problema. Hay un gran problema porque hay una siguiente generación que viene y que no está mirando una proyección clara en nuestras vidas. Mi responsabilidad aquí es que el Señor hace un pacto conmigo y en qué etapa le estoy dejando a mis generaciones. Quiero que mires las promesas de Dios como un gran camino donde uno tiene que transitar. ¿Y en qué época y en qué etapa es donde mis hijos vendrán o la gente que estoy influyendo? ¿Hasta dónde quieres avanzar como padre? ¿Hasta dónde quieres avanzar, joven? Ya le dije, oiga, yo pastor, yo no soy casado. Yo hoy tengo un proyecto en mi vida como un joven, donde mi esfuerzo es qué voy a pasar con mis hijos, mis generaciones, mis discípulos y muchos más que vendrán detrás de mí. ¿Hasta dónde yo avanzaré y hasta dónde les dejaré? Qué gran responsabilidad. Pero hay muchos que nos dejan y no salen del lugar cero. Me anima a saber que cuando vengan mis siguientes generaciones, ellos ya no pasarán lo que yo pasé, porque yo ya transité esto. Así que para ellos el punto cero no será la langosta. Para ellos el punto cero será la tierra prometida. Para ellos el punto cero será la tierra prometida. Y eso está en tus manos. Eso está en tu vida. Y ellos vendrán de un mundo completamente diferente, donde para ellos será soñar fácil. ¿Sabes por qué? Porque verán a papá soñar, porque verán a papá un hombre de fe, porque verán a papá haber llegado hasta aquí. Y para ellos esto será normal. Para mí, lo que yo me esforcé tantos años, ellos cuando vengan, ese será su punto cero, su punto de partida. Por lógica, ellos harán más cosas que yo. Por lógica, ellos avanzarán más en la vida que yo, porque yo les habré traído hasta aquí y ellos avanzarán hasta acá. Y eso, la langosta estará en el pasado. Me acuerdo que el pastor Lucio de Paula decía, hablando de los gigantes, cuando David había enfrentado a Goliat, y él, más o menos voy a parafrasear una de las ideas que él planteó, y dijo: no dejes los gigantes vivos para tu siguiente generación, porque serán un problema para ellos. Mata a los gigantes que ahora tú tienes que matar, y cuando vengan tus hijos, ellos ya no lo tendrán que hacer. Ellos solo continuarán el reinado que se le fue prometido a sus padres. Wow. Hay gigantes que ahora tú tienes que matar, hay barreras que tú tienes ahora que cruzar, hay retos que ahora tú tienes que hacer, hay sueños que Dios ahora te pone, y esos son los que tienes que hacer para que la siguiente generación avance mucho más. Yo puedo ver esto hasta en mi vida, en mis padres, lo que tal vez mis padres se demoraron 30 años, yo me demoré 3 años. Esto es muy lógico. Lo que tú te esforzaste tanto tiempo, ellos en 2 o 1 año lo harán. Ahí está entonces, ¿cuál es mi decisión? ¿Cuál es mi actitud dentro de esta vida? ¿Qué quiero hacer yo de los años que vienen? Y después que tú visiones, entonces profetiza lo que vistes. Lo que el Señor te está diciendo es: lo que te mostré hace años, ponlo en práctica. Lo que puse en tu corazón es palpable.
hasta el día que no pises tus sueños y no estés tangiblemente caminando en ellos, no dejes de caminar, porque hasta ahora no has llegado entonces al lugar que Dios prometió sobre tu vida. Hasta el día que no pises y digas: estoy tocando mi sueño, hoy es palpable y tangible, no dejes de creer hasta el día que Dios te ponga en el lugar donde Él puso en tu vida. Todo lo que te llamó, todo lo que declaró, todo lo que vio en ti. Yo quiero que tú creas hoy en el nombre de Cristo Jesús, que hasta que no pises de ese lugar, no te conformes, no dejes que la mediocridad, no dejes que los pensamientos te obstruyan. Comienza una vez más a creer en el Dios de lo imposible. Comienza a creer una vez más en ese futuro, porque si yo tuve y fue derramado sobre mí el Espíritu de Dios, no solamente fue para que Dios me muestre lo que pasaría en mi futuro, sino para hacer realidad ese futuro. El Espíritu de Dios está en tu vida, no para que veas en una ilusión lo que pasará en ti, sino el Espíritu de Dios fue puesto sobre tu vida para que después de la visión y después de los sueños profetices viendo real lo que Dios un día vio en tu vida. El profeta Ezequiel ve a los huesos secos, un estado de calamidad. Primer punto, sequía. Y el Señor le da una visión y le dice: Ezequiel, esos huesos vivirán. Segunda parte, visión. El Señor le mostró el futuro. Y él pregunta: Señor, acabo de ver lo que pasará. ¿Cómo lo hago? ¿O qué hago? Y el Señor le dice el tercero: profetiza. Que la parte de la profetización, o profetizar, perdón, es la parte de decir: hazlo, lo que te estoy mostrando. Emprende y camina lo que te estoy poniendo en tu corazón. Pon en práctica todo lo que crees ahorita. Lánzate en fe, lanza las redes al mar y caerán los peces. Vuelve a golpear las puertas y mirarás que te mostraré. Sal de ese mundo de escasez y lo que ahorita ves un valle seco, porque mañana se convertirá en mucha vida. Sé que eso es lo que tus ojos te muestran, mas no mires, cierra tus ojos y mira con los ojos de la fe lo que yo tengo en ti. Ahora da el paso, aunque tú no creas, profetiza y ellos vivirán. Yo quiero que tú hagas algo estos días o estos meses. La visión que Dios ha puesto en tu vida, sueños, comienza a tratar de dar pasos de fe en práctica, porque Dios te puso el Espíritu de Él, no solamente para emocionarte y mirar: Señor, si van a vivir. No. El Señor dice: he puesto mi espíritu sobre ti, Ezequiel, para que tú veas y palpes mis sueños y mi visión y tangiblemente veas lo que estoy creyendo, aunque parezca imposible. Tú vas a ver los sueños de Dios tangibles en tu vida, palpables, vas a tocar y tus generaciones mirarán eso. Gloria a Dios. Quiero que te pongas de pie. Tiempos Nuevos, Ministerios Cristianos.